Iniciamos el rostro de perfil con una estructura similar a la del rostro de frente, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que la estructura inicial para rostro de frente, perfil y 3/4 es siempre una esfera. En este caso es una esfera relativamente ovalada porque el cráneo es más profundo que ancho. Entonces yo me tomo el lujo de directamente hacerlo un poquito más ovalado desde el inicio. Una vez que tengo esto, trazo el eje central, que es el mismo que trazaríamos en el dibujo del rostro de frente. Y acá sobre este eje voy a marcar el espacio para el pelo. Divido en dos partes iguales desde el espacio para el pelo hasta la base del círculo y desplazo una tercera parte para el mentón. Pero en vez de marcar la estructura acá como en el rostro de frente, lo que vamos a hacer es traer una línea sobre la esfera y bajarla como si cayese una cascada por este lado, porque el rostro de frente va a estar de perfil va a estar mirando para allá. Si lo quiero mirando para aquel lado, estaría de este lado, ¿sí? Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es desplazar estas medidas que tracé acá, las voy a desplazar sobre este eje que tengo acá, que a partir de ahora lo vamos a llamar eje frontal. Y no eje central, porque el eje central sería este y el frontal sería el eje que está en el centro del rostro. ¿Está bien? Acá vamos a tener las cejas, base de la nariz y acá ubicaríamos el mentón. El mentón vamos a tener la subida de la mandíbula, que va a ser hasta este punto. Y quiero que presten atención a lo siguiente. Esta medida y esta medida son iguales, ¿sí? Ahí. Estaba quedando un poco más grande este tramo, es por ahí. Y estas medidas son iguales. Para saber dónde tengo que ubicar en profundidad yo lo que sería la salida del maxilar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Armo un cuadrado en este punto. Que es un cuadrado, es igual de alto e igual de ancho, ¿sí? Ahí, cuadrado. Y desplazo medio cuadrado hacia atrás. O sea, una medida sería de esto, una medida y media. Lo desplazo hacia atrás. Una medida y media. Y de ahí saldría la mandíbula, ¿sí? Es una medida aproximada, no tiene que ser exacto, pero se cumple bastante bien esta norma como para poder tener un maxilar bien ubicado. Y que no nos quede finito ahí que la cara no funciona. Bien. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Marcamos las cejas. Con la base de la nariz vamos a hacer esto, que es muy simple. Marcamos un triángulo, base, triángulo, rectángulo, ¿sí? Ubicamos la punta de la nariz dentro de ese triángulo y fosa nasal que va a estar unida a la punta de la nariz y va a entrar un poco dentro de lo que sería este eje frontal, ¿sí? Ahí vamos a tener la fosa nasal, la aleta de la fosa nasal, punta de la nariz y dependiendo la estructura de nariz que tengamos, después vamos a ver estructuras de nariz de perfil, vamos a armar toda la composición. En este punto donde estarían las cejas sacamos un poquito hacia afuera lo que sería la parte de la frente y lo subimos hasta el punto donde estaría la salida del pelo, que era acá. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, entre la base de la nariz y el mentón dividimos a la mitad, ¿se acuerdan cómo era? Y de la mitad hacia arriba vamos a ubicar la boca, que va a estar ubicada como por acá. En este punto vamos a sacar conectado a la nariz, vamos a hacer la línea divisoria de la boca, siempre acuérdense que es hacia abajo, labio superior, labio inferior, bajada de esta parte del labio que era el morro, ¿se acuerdan? Y conectamos con el mentón en este punto. Y ahí tenemos comisura de la boca y ahí tenemos el rostro de perfil definido en todo su contorno, ¿sí? Ahora vamos a lo siguiente. De la base de la nariz hasta las cejas calculamos la mitad y la mitad vamos un poquito hacia arriba, como por ahí. Y ahí vamos a marcar un círculo. Este círculo, que tiene que tocar la ceja y la base que nosotros marcamos, nos va a dar el tamaño para el ojo, pero además nos va a dar
una aproximación de la ubicación. Fíjense que yo lo encimo un poquito, como si fuesen los círculos de Audi. En el caso del rostro de frente, los hacíamos pegados uno al lado del otro. En este caso lo encimamos un poquito. Eso nos va a dar la profundidad adecuada del ojo. Vamos a tener un eje central en el globo ocular y desde el eje central horizontal que tenemos acá vamos a calcular párpado superior con esa inclinación y párpado inferior con esta inclinación. ¿Sí? No hagan el cierre del párpado hasta acá atrás del ojo porque les va a quedar primero un ojo enorme y segundo que no es practicable porque la esfera estaría dando vuelta hacia ese punto, entonces el ojo quedaría muy mal. Protector del superciliar y acá podemos hacer un poco de bolsa del ojo. Algunas patas de gallo si son necesarias y las cejas con el formato que ustedes decidan, teniendo en cuenta que la ceja de perfil se ve más corta que las cejas y la visión de frente. ¿Sí? En este punto continuamos un poco con la subida de la mandíbula. Fíjense que la subo no recta sino levemente inclinada hacia atrás y acá ubico lo que sería la oreja. Ahí más o menos, depende de la persona, el formato va a ser distinto. Tengan en cuenta que todo esto lo vamos a ver en el próximo video. Ahora yo más o menos les muestro cómo se hace, pero vamos a ver en el próximo video estructura de orejas, nariz, boca y ojos de 3/4 perfil. ¿Sí? Ahí tendríamos la ubicación de la oreja y nos estaría faltando la ubicación del cuello. Desde este punto de acá atrás va a salir un músculo hacia adelante, que es el esternocleidomastoideo, que es el que les había explicado que era el que nos marcaba la inclinación del cuello. Lo que nosotros tenemos que hacer es marcar, acuérdense, 1, 2, 3 partes iguales, desplazamos una cuarta parte igual y nos va a dar la ubicación de la clavícula. Aproximadamente, no siempre es así, pero es una buena medida de referencia como para no perdernos. Y desde este punto del mentón vamos a sacar levemente hacia atrás, unos 45 grados hasta encontrarnos con este punto, la bajada del cuello. Lo mismo va a pasar con la base del cráneo, vamos a tener la estructura muscular que baja hasta acá y desde acá continúa más o menos a 45 grados y se une con la espalda de la persona. ¿Sí? Este músculo que vamos a estar trabajando acá es el trapecio mayor y se va a estar conectando, ahí, se va a estar conectando con el deltoides del hombro que estaría en este punto. Bien, la estructura de pelo o del pelo en este punto sería algo así, entradas por acá, vamos a tener pronunciada esta parte del pelo hacia adelante y acá la entrada del pelo hacia ese lugar. Tengan en cuenta que acá se acerca bastante el pelo a las cejas, ¿sí? Y dependiendo de la persona, vamos a tener, ese de paso es mi hijito, una estructura de pelo distinta, ¿sí? Dependiendo si es hombre, mujer, es relativo. Tengan en cuenta que acá en este punto no nos conviene definir la mandíbula, sino que la marcamos con unas líneas sutiles ahí y en última instancia, después cuando sombreemos, la definición de la mandíbula nos la va a dar la iluminación. ¿Se comprende? Lo mismo que si hay alguna iluminación acá en la parte del pómulo, pero todo eso tiene que ver con las luces y sombras que vayamos a aplicar más adelante. En esta parte también tengan en cuenta que vamos a tener una leve depresión, que es en la parte de las sienes, también vamos a tener una iluminación ahí, y siempre recuerden, la estructura del morro se va a formar en el rostro de perfil de este modo, enganchando ahí en la nariz. ¿Sí? No es si es necesario, depende de la persona. Bien, y ahí tenemos un dibujo bastante simple y rápido, con una estructura bastante sencilla de lo que sería un rostro de perfil. Tenemos lista la representación del rostro de perfil. Tengan en cuenta que la profundidad del cráneo, del eje central hacia atrás, no tiene que ser necesariamente tan grande como la parte de adelante, ¿sí? Si acá tenemos una medida y media, como les decía inicialmente, acá podemos tener una medida y media, podemos tener una medida, es variante, depende de la persona, vamos a tener el cráneo más alargado o menos, ¿sí? Bien,
Otra cosa a tener en cuenta es la masa muscular. Fíjense que dependiendo de la persona y de la masa muscular vamos a tener un cuello mucho más grueso o más fino dependiendo de la contextura física de la persona. Probablemente no modifica mucho del rostro, pero sí modifica mucho de la masa muscular del cuello y la espalda. Vamos a eliminarlo. Eso es un detalle, pero es importante que lo sepan. Bien, presten atención a esto. Acá tenemos, este es el recorrido de la silueta del perfil. Fíjense cómo funciona. Esto sale, esto entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale y entra. ¿Sí? Este lineamiento es el que nos va a funcionar para cualquier tipo de perfil siempre. Sin importar si es hombre, mujer, cuál es la estructura de base que vamos a estar usando. Siempre va a tener esta funcionalidad. Entrada, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida y entrada. ¿Sí? Este es el dibujo que a nosotros nos tiene que quedar cuando estamos trabajando un perfil. Siempre tengan eso en cuenta, es muy importante para que no nos quede demasiado, ¿cómo les puedo decir? Demasiado geometrizado el rostro por los distintos ingresos que hacemos de líneas. ¿Sí? Empezamos a hacer tac, 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 tac. No. Fíjense que puede tener tranquilamente una sutileza, pero estos son las entradas y las salidas que tiene que tener el rostro. Teniendo esto en cuenta, después nos vamos a dar cuenta dónde se generan las sombras, ¿sí? Por el lugar a donde no llega la luz. ¿Se entiende? Todo lo que es entrada va a estar desprovisto de luz y todo lo que es salida va a estar iluminado. ¿Sí? Como para que lo tengan en cuenta siempre que tengan que trabajar con el perfil. Bien, la estructura general del rostro nos da una saliente muy importante y dos menos importantes, que van a ser la nariz, un poquito de la frente y un poquito de lo que sería el morro y el mentón. Tengan en cuenta lo siguiente. Sobre lo que sería el eje frontal, ustedes pueden tener un poco de saliente, nunca van a tener entrada, ¿sí? Siempre tienen que manejarse por fuera de esta línea, porque si no todos los elementos que usamos nosotros para medir hacia adentro nos van a quedar como mal posicionados, y hacia afuera podemos salir todo lo que amerite la estructura de la persona. Van a encontrar muchas veces que dependiendo de la etnia de la persona, podemos tener bocas mucho más volumétricas, que van a salir bastante más de esta estructura o de este eje central, ¿sí? Esto es un rasgo bastante europeo, pero puede variar dependiendo mucho de, ya les digo, la etnia de la persona con la que estemos trabajando. ¿Sí? Eso es a tener en cuenta siempre que vayan a trabajar con un perfil. Y tengan en cuenta, sobre todo, que no siempre, o pocas veces en realidad, vamos a tener la oportunidad de dibujar un rostro de perfil. Siempre vamos a estar entre los rostros de frente y los rostros de perfil. Vamos a estar dibujando habitualmente rostros de 3/4 perfil. El rostro de 3/4 perfil es el rostro que se encuentra entre el rostro de frente y el rostro de perfil. ¿Sí? Todas las variantes intermedias no necesariamente tiene que ser un rostro que esté exactamente en el cuarto, ¿sí?, de la posición, sino que todo lo que se encuentre entre un rostro de frente y este perfil, todas las posiciones de la cara, va a ser considerado 3/4 perfil. Siempre vamos a estar dibujando ese tipo de rostros, pero para llegar a ese rostro, primero tenemos que practicar y tener bien en cuenta cuáles son las proporciones y las medidas del rostro de perfil y del rostro de frente. Una vez que tengan esto bien manejado, podemos tranquilamente avanzar hacia el rostro de 3/4 perfil, que es lo que vamos a usar más habitualmente. ¿Sí?